Buenos días, estimados hermanos y hermanas. Vamos a estudiar la lección número 45 y el título es Declinación y muerte de Salomón. El texto básico está en Primero de Reyes 11 del 1 al 8, versículo 26 al 33 y 41 al 43. El versículo clave se encuentra en Primero de Reyes 11:6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. La verdad central. La persona que decide oponerse al plan de Dios para su vida y quebrantar su pacto debe estar dispuesto a afrontar las consecuencias de su pecado. El sabio Salomón, rey rico y poderoso, el elegido y bendecido por Dios para lograr grandes triunfos y poder político religioso, está muy cerca del fracaso con el que terminará su vida y su reinado. Dos fueron los motivos principales de su decadencia. En primer lugar, su casamiento con mujeres extranjeras y el dejarse llevar por ellas a la adoración de sus numerosos ídolos, dejando así de adorar al Dios único y verdadero. En segundo lugar, su ambición desmedida por lujos y más riquezas le llevó a oprimir a su pueblo, cobrándoles altos impuestos e imponiéndoles cada vez más pesadas cargas, hasta hacerlos sentir súbditos oprimidos y maltratados. El final del reinado de Salomón no fue como sus principios. En los últimos años comenzó a recibir las consecuencias de haber dejado de lado a Dios. Una de ellas fue el peligro de sus adversarios, Hadad y Rezón, como lo podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 11, 14-25. Pero, sin lugar a dudas, su principal enemigo fue Jeroboam. Primero de Reyes 11, 26 al 40. Jeroboam era un activo joven, a quien él mismo le había asignado un importante puesto. Salomón se enteró de que Jeroboam había recibido un mensaje del profeta Ahías, anticipándole que sería rey sobre las 12 tribus pertenecientes al reino de Salomón. Entonces el rey trató de eliminarlo y Jeroboam tuvo que huir a Egipto. Alguien dijo, refiriéndose a Salomón, que nunca hubo una promesa más bella de verdadera grandeza como la del principio de su reinado, ni espectáculo más triste y humillante que el de su fracaso en su vejez. Me permito repetirlo. Nunca hubo promesa más bella de verdadera grandeza como la del principio de su reinado, ni espectáculo más triste y humillante que el de su fracaso en su vejez. Punto número 1. Pecado de Salomón. Primero de Reyes 11 del 1 al 8. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses.
y se enojó. Este pasaje presenta la poligamia como la razón del pecado de Salomón, aunque estaba de acuerdo con la costumbre oriental. Era un hábito entre los reyes trabar amistad con otros enviando a una o más de sus hijas al harén real. En 1 de Reyes 10, 23 y 24 dice que toda la tierra quería ver a Salomón por su riqueza y sabiduría. Amó a la hija de Faraón, pero tuvo muchas otras mujeres extranjeras, lo cual Dios le había prohibido. No se unan a ellos, ni ellos se unan a vosotros, no sea que hagan desviar vuestros corazones. De estos pueblos moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, Dios los había rechazado por sus cultos pervertidos. Deuteronomios 9:4. Salomón contradice la orden de Dios y recibe a sus esposas de allí. Deuteronomio 7, 3 y 5. Salomón tenía a todas las esposas que quería tener. Esta costumbre había sido prohibida entre los israelitas por la ley de Deuteronomio 17, 16 y 17. Versículo 4. Estas mujeres arrastraron a Salomón al culto de sus dioses cuando él era anciano, y su corazón no fue íntegro para con Jehová su Dios. Él abandonó a Dios. No fue íntegro, es decir, su fe no había madurado en una vida que sirviera a Dios de manera permanente hasta terminar. Algunos de los dioses a los que siguió Salomón son Astorte, diosa de los sidonios, diosa de la fertilidad, el amor y la guerra. Moloc, dios amonita, era detestable, le sacrificaban niños al fuego. Levíticos 18, 21, 22 al 5 y 2 de Reyes 23, 10. Otro dios, Quemos, dios moabita llamado abominable porque también le sacrificaban niños. 2 de Reyes 3, 27. Josías destruye los lugares altos de estos dioses. También era descendiente de David. Salomón edificó lugares altos para esos dioses y así hizo para todas sus mujeres extranjeras. El rey las acompañaba en la adoración y el pueblo se desvió y abandonó al verdadero Dios para adorar otros dioses. Esto muestra la responsabilidad que tienen los líderes del ejemplo que den a los que les siguen. En el versículo 6, Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dios rechazó la forma de actuar del rey. Llegamos así a la segunda parte de la lección, donde nos dice, Dios anuncia su castigo. 1 de Reyes 11, 26 al 33. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada. En los versículos 9 al 13 se presenta a Dios enojado contra el obrar del rey, dado que se había comprometido a permanecer íntegro delante de él.
pero no cumplió su palabra. En los versículos 26 al 28 vemos que Jeroboam es presentado como el instrumento que usará Dios para ejecutar el castigo. En cuanto a su procedencia, era de la tribu de Efraín, efrateo de Sereda. Esta era la tribu más fuerte del norte. Su madre era una mujer viuda llamada Serúa, y este nombre significa leprosa, lo que da a entender que su origen fue humilde. Luego se mencionan las características personales de Jeroboam. Se dice que era hombre valeroso y que el joven era eficiente, y por lo tanto fue nombrado capataz de los trabajadores de la casa de José. En los versículos 29 al 33 se nos presenta que Jeroboam recibe en el campo su designación para regir las tribus del norte. El profeta Ahías de Silo, que se vuelve a mencionar en el capítulo 14, versículo 2, fue el encargado de transmitírsela por medio de una acción simbólica, romper una capa nueva y diciéndole en primer lugar que él es elegido para gobernar las tribus del norte. Cuando le dice, a ti te daré 10 tribus. En segundo lugar, le dice el porqué de esta decisión divina. No es por sus capacidades, sino porque me han dejado y han adorado a otros dioses. Jeroboam debía tener esto muy presente y por último le pone un límite tanto de tiempo. No quitaré de su mano todo el reino. Según el versículo 34, debía esperar a la muerte de Salomón como de extensión. Tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén. Dios quería que la familia de David siguiera gobernando, aunque solo en el sur. De esta manera se cumpliría el castigo a la desobediencia, pero a la vez Dios mantendría su palabra de amor a David. Punto número 3. Muerte de Salomón. Versículo 41 al 43 del capítulo 11. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Aquí se presenta el final de la vida del gran rey diciendo 3 cosas. En primer lugar se menciona los demás hechos de Salomón. Había hecho muchas cosas que estaban registradas en otro libro que no se ha conservado. En segundo lugar, que reinó 40 años como su padre. En tercer lugar, que reposó con sus padres, enterrado en Jerusalén, y su sucesor debía ser Roboam, su hijo. Como aplicaciones al estudio de hoy, en primer lugar tenemos que el pecado nos conduce a no cumplir las promesas que hemos hecho. El gran rey se había comprometido con Dios a serle fiel y seguirle todos los días de su vida, pero perdió el respeto por su propia palabra, que es equivalente a decir que perdió el respeto por sí mismo. Una segunda aplicación: el pecado hace que no escuchemos los consejos o las advertencias que se nos hacen. Salomón fue cegado por un amor mal encaminado. Ello le quitó la posibilidad de oír a Dios y de obedecerle. Aplicación 3. El pecado acarrea enemigos. Primero de Reyes 11:14. El mal obrar despierta rechazo y muestra que una persona se ha degradado. Los enemigos que surgieron tienen relación con esto. Los que se habían mantenido alejados de Israel por el temor que infundía David, ya no tuvieron temor de Salomón. Su comportamiento con Jeroboam hizo que éste se convirtiera en su enemigo y que finalmente el reino se dividiera a su muerte. Y aplicación 4.
El pecado hace que una persona no administre los bienes recibidos. En el estudio anterior se había mencionado que Dios había dado a Salomón más de lo que había pedido. Sin embargo, llega al final de su reinado dilapidando tanto los bienes materiales como su sabiduría, dado que actuó de manera necia e inmoral. Para concluir, el pecado tiene un proceso en el que se comienza de manera simple, sin embargo, llega a adoptar actitudes que pueden cambiar una vida. Debemos estar listos para no permitir que los primeros indicios de su acción se instalen en nosotros. El Señor le bendiga. Quedan invitados para el próximo domingo a continuar con los estudios sobre los reyes de Judá e Israel. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Oh, cantánmelas otra vez. Palabras de vida, hay en ellas mi gozo y luz. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida, que bellas son, bellas palabras de vida. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy, de quién vine y a quién voy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy.